Bueno, es un placer para nosotras poder hacer esta presentación y conversar un ratito sobre las lesiones musculares que son tan frecuentes dentro de nuestra práctica profesional en el contexto del manejo de los niños y adolescentes deportistas. Bueno, en términos generales todos sabemos que las lesiones musculares son muy frecuentes. Distintas series reportan que la incidencia va entre un 10 hasta un 55% de todas las lesiones observadas dentro de la práctica deportiva. Y sabemos, por supuesto, que estas lesiones musculares son mucho más frecuentes en aquellos deportes que se caracterizan por acciones explosivas, correr a alta velocidad, saltar, patear, cambiar de dirección. De hecho, en el fútbol profesional las lesiones musculares corresponden aproximadamente a un 50% de todas las lesiones que se presentan en este grupo, y también sabemos que hay alta incidencia en fútbol americano, rugby, básquetbol o atletismo. Las lesiones musculares en términos generales se pueden producir por tres mecanismos, por todos conocidos, ¿cierto? La contusión, la distensión o la laceración, y sabemos que la mayoría de estas lesiones son de carácter más bien indirecto, o sea, ocurren cuando la unión músculo-tendinosa es sometida a una fuerza que supera la capacidad de resistencia de este tejido. En general, es importante tener en consideración cuando uno se va a enfrentar a una lesión muscular que la etiología está muy asociada a la presencia de factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, y dentro de esto es sumamente importante saber cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos más relevantes, porque son aquellos que podemos modificar y que podemos optimizar con nuestros deportistas, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de los entrenadores y rehabilitadores. Básicamente de los factores intrínsecos modificables, siempre tener un índice de masa muscular adecuado, ¿cierto? Evitar los periodos de fatiga, ya sea aguda o acumulativa, mejorar la técnica, ¿cierto? Y la biomecánica, sobre todo en la técnica de corrida, y también optimizar lo que es la elongación y la fuerza compuesta. Desde el punto de vista de la actividad deportiva como tal, los factores extrínsecos más relevantes son el desarrollo adecuado de una pretemporada, o lo que nosotros hablamos como este reintegro o comienzo de año progresivo a nivel de la práctica escolar sobre todo, donde la carga de trabajo, los entrenamientos van siendo paulatinamente aumentados en intensidad y en frecuencia, y por supuesto siempre cumplen un rol importante un adecuado equipamiento, tanto personal como grupal, digamos, y el ambiente, cancha, condiciones del césped, del salón donde se hace la actividad, etc. Otro concepto importante de recordar cuando uno se enfoca en las lesiones musculares es que, en términos generales, cualquiera sea el origen de la lesión muscular, todas las lesiones musculares van a tener más o menos un proceso sistemático de reparación que es muy parecido entre sí y que consta fundamentalmente de tres fases. Una fase de ruptura, una de reparación y una de remodelación, cuya similitud con la reparación ósea es bastante importante, como ustedes pueden ver. En el esquema de mano derecha vemos imágenes secuenciales según días de cicatrización de los desgarros, ¿cierto? Y vamos viendo cómo ocurre en una primera etapa la fase de ruptura, donde básicamente están las necrosis de las miofibras, se forma el hematoma, se viene la cascada inflamatoria, ¿cierto? Posteriormente la fase reparativa, donde se elimina el tejido necrosado, comienza la regeneración de miofibras, y en paralelo la cicatriz de tejido conectivo, que está dada también por la hipertrofia o crecimiento capilar vascular. Y finalmente una fase remodelativa, donde hay maduración de estas fibras regeneradas, donde se realinean las fibras, donde comienza a contraerse esta especie de cicatriz, ¿cierto? Reorganizando el tejido, y por supuesto sobreviene la recuperación de la capacidad del músculo. El diagnóstico entonces va a estar muy enfocado, como siempre, y como casi todo en medicina, ¿cierto?, por una buena historia clínica, un buen examen físico, y en este caso la imagenología va a pasar a cumplir un rol fundamental. Durante muchos años y en forma tradicional la ecografía ha sido considerado el método de elección, básicamente por ser un examen altamente accesible. Sin embargo, como todos sabemos, al ser altamente operador dependiente, ha ido siendo reemplazada sistemáticamente por la resonancia, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, donde el detalle de la lesión, ¿cierto?, permite establecer una pauta de recuperación y rehabilitación mucho más personalizada, ¿cierto?, y adaptada al tipo de deporte que hace el paciente. Nos es útil porque puede confirmar o descartar, ¿cierto?, la presencia de una lesión, la caracteriza de forma muy detallada, como vamos a ver con la doctora Ilavaca, y además permite, y esto es muy importante como tip de esta charla, que debiera ser el examen de elección cuando existe discrepancia entre la historia y el examen físico, o entre lo que encontramos en el examen y los resultados de una ecografía. Vamos a discutir un primer caso.
Este es un varón de 16 años que practica rugby en forma regular, que el 9 de abril de este año consulta al día siguiente de haber sufrido un tirón que él refiere en la cara anterolateral del muslo derecho durante un entrenamiento donde no hay un golpe directo, ¿ya? El paciente corriendo siente este dolor. Al examen físico lo más destacable era el dolor en la cara anterolateral del muslo, el aumento de volumen en el tercio proximal del mismo y la impotencia funcional caracterizada por una claudicación importante de la marcha. Se solicitó en el servicio de urgencia una ecografía del muslo que fue realizada por un radiólogo general y muestra esta imagen nodular, ¿cierto? Que está delimitada, como ustedes pueden ver, una imagen nodular bien definida, hiperecogénica, bastante heterogénea, de 10 por 5 por 3 centímetros, asociada a una pérdida del patrón fibrilar del vasto lateral del cuádriceps, que no tenía hipervascularización al Doppler y que no mostraba otros hallazgos significativos en el resto del muslo. Ante esta historia y estos hallazgos de la eco, cuéntenme, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? A, hematoma organizado en evolución. B, desgarro fibrilar del vasto lateral. C, una lesión tumoral complicada con un hematoma. O D, una desinserción del tendón cuadricipital. Perfecto. La mayor parte de los participantes se ha inclinado por la opción de desgarro fibrilar del vasto lateral, ¿cierto? Y en segunda opción, como un hematoma organizado en evolución. Yo les cuento que el radiólogo que realizó esta eco en la urgencia se comunicó en forma personal con el traumatólogo tratante, planteándole que le preocupaba de sobremanera las características de esta imagen y que él pensaba que efectivamente esta lesión podía corresponder a una lesión de carácter sustitutivo, complicado con un hematoma, por lo cual sugirió que se realizara una resonancia magnética, ¿ya? Esa resonancia magnética... Ahí. Perdón. Esta resonancia magnética fue realizada por el equipo de radiólogos osteomusculares de la clínica y reveló un hallazgo bastante llamativo por el cual pocos de ustedes se inclinaron y mostró efectivamente que existían signos de desinserción distal del componente del vasto lateral del tendón cuadricipital. Lo que ocurre en este tipo de lesiones, que son poco frecuentes, pero bastante interesantes de conocer, es que se produce una desinserción parcial del tendón del cuádriceps, y eso genera rupturas verticales por cizallamiento a nivel de la aponeurosis del vasto, ¿ya? Tanto lateral como intermedio, que son las porciones que se desprenden, y eso lleva a desgarros mioaponeuróticos y miotendíneos locales, regionales, ¿ya? A una pérdida de la tensión, ¿cierto?, de la fascia, como se puede apreciar en esta imagen. Si ustedes se fijan, se ve una tensión bastante marcada en el lado sano, y se ve cómo se pierde este patrón de tensión, ¿cierto?, en relación a esta imagen bien definida, ¿ya? Aquí podemos ver con los cortes sagitales también, que tenemos una imagen intramuscular, sin realce en las secuencias contrastadas ni de sustracción, ¿cierto?, que es una imagen hipointensa en T1, hiperintensa en T2, o de baja señal, que finalmente tiene un realce periférico muy marginal, lo que es sugerente de una colección hemática, ¿cierto? Este realce periférico habla de colección de hemosiderina, y estas colecciones intermusculares se producen a través de un flujo de sangre entre la fascia de los vastos, ¿ya? Y se pueden ver estos defectos, tanto la zona de la desinserción del tendón, ¿cierto?, como estas pequeñas rupturas longitudinales de la fascia, ¿cierto?, asociado a pequeños focos de edema. Por tanto, es una lesión compuesta, ¿ya? Este hematoma que vemos a nivel del vasto es un hematoma secundario a la desinserción del tendón del cuádriceps, ¿ya? Y es una lesión no tan infrecuente, que de hecho ha sido descrito en otros grupos musculares que tienen una anatomía muy parecida. Por ejemplo, podemos ver lesiones similares a nivel del tendón de Aquiles, donde también una rotura transversa de ancho parcial de esta aponeurosis a nivel del tendón genera una retracción, pérdida de tensión y rupturas verticales, ¿cierto?, ascendentes a través de una fuerza cizallante que va generando estos hematomas y este edema en capas.